Chicos, bienvenidos a la siguiente sesión. Esta es de las últimas. Y bueno, en esta vamos a tratar resistencias o resistores conectados en serie. ¿Qué significa primero que un conjunto de resistores o de resistencias, como generalmente se les denomina, esté conectado en serie? Bueno, pues se trata de circuitos donde solo existe un camino para la corriente o una trayectoria para la corriente, desde la fuente suministradora de energía y, bueno, que va a través de todos los elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. Entonces, si ustedes observan, pues en realidad solamente pues, hay un caminito en el cual se puede realizar precisamente este recorrido. Esto indica pues que la misma corriente fluye a través de todos los elementos del circuito o que en cualquier punto del circuito la corriente es igual o es la misma. ¿Qué elementos se requieren pues para considerar que un circuito está en serie? Bueno, pues primero necesitamos una fuente de poder que suministre energía eléctrica. Esta va a estar aquí representada, ¿sale? Un material metálico que permita la circulación de la corriente eléctrica desde la fuente del elemento hasta los receptores. Y bueno, número 3, un receptor que absorbe la energía eléctrica y pues que también hay una transformación o que la convierte en otro tipo de energía, ¿sí? Ahora, ¿qué cosas son las que debemos considerar como características generales de las resistencias conectadas en serie? Bueno, pues son las siguientes y las puse aquí descritas de manera algebraica. Entonces, pues aquí tenemos estos elementos. Conviene que ustedes vayan haciendo su apunte precisamente con estos subtemas. Primero el diagrama que va a representar pues la forma que van a tener estos circuitos, la estructura que nos muestra la trayectoria o la única trayectoria por la cual circula la corriente. Y enseguida, pues las ecuaciones que rigen precisamente este tipo de conexiones en serie. Y bueno, lo primero es que describimos aquí, pues aquí representamos a R con la resistencia y le puse un subíndice T para indicar que es la resistencia total del circuito. De este modo, nosotros estamos diciendo que la resistencia total del circuito es la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia N. Es decir, aquí no hay un límite para el total de resistencias conectadas. En la figura, obviamente, pues hay 3, pero pueden ser más de 3. Pueden ser por lo menos 2 y de ahí en adelante, pues las que se puedan. Ahora, para no hacer tan extensa la suma, lo que utilicé aquí fue una notación de suma telescópica, que es precisamente este símbolo, sigma, representa la suma y está diciendo exactamente lo mismo que lo anterior. Es la suma de todas las resistencias RI, donde I toma valores desde 1 hasta N, que es exactamente lo que escribimos aquí, resistencia 1, 2, 3, 4, hasta llegar a N. Ahora, la segunda cualidad que tienen estas conexiones en serie, bueno, pues es que la suma de las caídas de potencial o de los voltajes, la suma de los voltajes, B1 más B2 más Bn, da el voltaje total. ¿Qué estamos diciendo aquí? Bueno, que la resistencia 1 presenta un voltaje 1, la resistencia 2 presenta un voltaje 2, la 3 un voltaje 3 y así sucesivamente hasta considerar la última resistencia. O podemos decir también que el voltaje se va como que dosificando dependiendo de la magnitud de la resistencia que corresponde, ¿sí? Y finalmente, la corriente total
del circuito es la misma en cada una de las resistencias, que fue precisamente la definición que mencionamos para este tipo de circuitos. Entonces, estas tres ecuaciones las debemos tener presentes, además de la ley de Ohm con sus tres casos. Entonces, para desarrollar el siguiente ejemplo guiado, que es el que ustedes van a enviar precisamente como evidencia, bueno, vamos a ir desglosando los datos. Aquí quiero abrir un pequeño paréntesis para indicar que la principal desventaja de este tipo de circuitos pues radica en que si un elemento de los que conforman el circuito se rompe o hace falso contacto, pues en realidad se interrumpe toda la circulación de corriente eléctrica. Digamos que esa sería su desventaja. Entonces vamos a continuar ahora con el ejercicio. Este es el que ustedes van a entregar, así es que vayan tomando nota, por favor. Y bueno, pues consiste en un circuito conectado en serie de 3 resistencias. Yo aquí estoy colocando el valor de la resistencia 1 es de 7 ohms, el de la resistencia 2 es de 4 ohms y el de la resistencia 3 es de 6 ohms. Y están conectados a una batería de 9 voltios. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, lo primero que van a hacer es verificar, siguiendo estas fórmulas, la siguiente información que voy a presentar. Lo primero es que la resistencia total de este circuito va a ser la suma de estos tres números. Después, utilizando la ley de Ohm, van a verificar que si ustedes dividen el voltaje que brinda la batería entre la resistencia total del circuito, van a obtener una corriente total de 0.53 amperes. Espero que lo estén registrando. Después, ahora, por las expresiones que presentamos en la diapositiva anterior, sabemos que la corriente en cada resistencia, la corriente en esta resistencia, pues es la misma, 0.53 amperes, en la segunda es 0.53 amperes y en la tercera es 0.53 amperes, que es lo que ustedes van a obtener numéricamente. Ahora, finalmente, el voltaje para cada una son los siguientes. El voltaje para la primera resistencia va a ser de 3.71 voltios, ¿sale? Voy a poner aquí la V. Para la segunda resistencia, el voltaje que va a presentar es 2.12 voltios. Y para la última resistencia van a ser 3.18 voltios. Ahora, según las propiedades que presentamos en la diapositiva anterior, la suma de todos estos voltajes me debe dar el total de la capacidad de la fuente, que en este caso serían 9 voltios. Eso ustedes también lo van a comprobar. ¿Cómo obtuvimos estas expresiones? Bueno, pues lo hicimos aplicando precisamente la ley de Ohm para obtener los voltajes. Entonces, por ejemplo, para 3.71 lo que yo hice fue multiplicar la corriente que ya habíamos mencionado hace un momento, que es de 0.53 amperes, y se multiplica por la resistencia 1, que en este caso fue 7. Entonces, el resultado es precisamente el número que nosotros tenemos aquí en la parte superior, ¿sí? Que sería 3.71. De ahí se obtuvo esto. Y este 0.53, bueno, fue la corriente del circuito que se obtuvo dividiendo los 9 voltios entre la resistencia total del circuito. Entonces, una vez que nosotros ya explicamos esta parte, bueno, pues no queda más que ustedes registren en su libreta primero el circuito, que hagan este diagrama, después que registren los datos y finalmente que aplicando cada una de estas ecuaciones que aparecen aquí,
obtengan los resultados que acabo de comentarles. Entonces, lo único que tienen que hacer pues es estructurar el desarrollo de este ejercicio y manden la foto de su evidencia.